En el vídeo de hoy iniciamos una serie de 3 vídeos donde vamos a explicar en el primero y el segundo, en el primero más de una manera teórica y en el segundo teórico-práctica, ciertos conceptos que en el tercero vamos a unificar de los 2 primeros y poner un ejemplo práctico para que veáis cada uno en vuestra vida diaria cuándo os puede estar sucediendo algo así. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo denominado consciente y de lo inconsciente, o que podemos ver otras veces denominado como subconsciente o no consciente. Carl Jung decía que lo inconsciente no es esto o lo otro, sino algo desconocido que nos está afectando directamente. ¿Por qué existe entonces lo consciente y lo subconsciente o inconsciente? Es una manera que tenemos nosotros de organizarnos y de conceptualizar algo para poderlo entender, ¿vale? No es que exista eso así y ya está y es inamovible, pero nos sirve para entender ciertas cosas. ¿Por qué existe lo consciente y lo subconsciente? Para que podamos funcionar en el día a día. Lo consciente cumple una función y lo subconsciente otra. ¿Qué pasa? Si todo lo que se produce en el cuerpo, en todos los miles de millones de células que hay en el cuerpo, fuéramos conscientes de ello a la vez y tuviéramos que tomar decisiones sobre eso, sobre tantos miles de millones, no podríamos funcionar. Igual que no podríamos funcionar si en la pantalla de nuestro ordenador, en vez de tener el documento con el que estamos trabajando, tendríamos toda la información del ordenador a la vez en la pantalla, sería imposible distinguir nada. Entonces, por eso entendemos nosotros que existe el subconsciente y el subconsciente, para que podamos funcionar. ¿A qué nos referimos con el inconsciente? De manera inconsciente se producen prácticamente la totalidad de las reacciones del cuerpo humano. Aunque nosotros por voluntad cojamos un boli para escribir, por ejemplo, todo el control de la posición, del trazo, todo eso se hace automático, todo es inconsciente. O conducir, estamos atentos a algo, pero todas las maniobras que hacemos, la coordinación, todo eso es inconsciente. Lo hemos ido aprendiendo, pero llega un momento en que se produce automáticamente, ¿no? Lo podemos denominar a veces de esa forma. Que también en el subconsciente, en el consciente, está grabado todo lo que hemos vivido, todo. Nos acordemos de ello o no, pensemos que es importante o no, creamos que está eso superado, ya pertenece al pasado, eso da igual. O sea, en el subconsciente está grabado todo. ¿Y cómo está grabado? Está grabado tal como lo vivimos, tal como sucedió, tal como lo vivimos. De tal manera que eso se va actualizando a medida que vamos viviendo. Se va actualizando de una manera o de otra, para bien o para mal, podríamos decir, si estamos trabajando con ello o si no. Puede irse acumulando como en un cajón desastre, o puede irse aquello ordenando y nosotros utilizándolo a nuestro favor. El subconsciente, al estar conectado con el cuerpo, produce respuestas. Produce respuestas en el cuerpo, orgánicas, sobre la tensión arterial, sobre las hormonas, sobre el sudor, sobre todo. Produce respuestas emocionales y produce respuestas sobre la conducta, es decir, sobre las decisiones que tomamos, por qué las tomamos, por qué nos parece que las tomamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay muchos estudios que ya están demostrando que prácticamente la totalidad de las decisiones que tomamos están motivadas por lo que está sucediendo a nivel subconsciente. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a trabajar conscientemente con lo que tenemos en el subconsciente, para poder actuar de una manera más actualizada, con mayor libertad, no tan condicionados, como se suele decir. Y por último, en el subconsciente está actuando siempre está comparando lo que estamos viviendo ahora con lo que tenemos almacenados para emitir esas respuestas
Y esto sucede, nos guste o no, o sea, no depende de nuestra voluntad y tampoco somos conscientes de ello. Podemos ir desarrollando hábitos de cómo detectar eso antes para no actuar condicionados, que se dice. Entonces, ¿el consciente qué es? ¿A qué le llamamos consciente? Así, de manera llana, sería lo que tenemos en la cabeza en un momento dado, ¿no? O sea, yo ahora estoy pensando en tal, entonces tengo eso en el consciente y estoy pum pum, haciendo después unos razonamientos que no tiene que ver con... O sea, el razonar no es el consciente, es razonar. El estar atento a algo es estar atento a algo, pero no razonar. O percibir algo tampoco tiene que ver con ser consciente de algo. Es algo... por eso el objetivo del vídeo no es dar unas definiciones precisas, inamovibles, sino hablar de esto y que podamos entender un poco y en nuestra vida diaria ir comprobando esto. Entonces, el consciente es lo que, por ejemplo, cuando estamos hablando con una persona, sobre lo que estamos hablando, tenemos en mente, tenemos las palabras que está diciendo y tal, y hay cosas que, lo que le voy a decir, los recuerdos, pero en un momento dado, como esto es móvil, eso, podemos pasar a otra cosa, entonces al consciente surge otra cosa, nos acordamos de algo, tal. Entonces lo otro pasa al subconsciente, pero cuidado, que pasa al subconsciente no significa que esté inactivo, sino que eso, como hemos comentado ahora, permanece como en un stand-by a la espera de que llegue una situación que ahora vamos a comentar, donde eso igual nos pueda ser de utilidad. Entonces, claro, ¿cómo interactúan el consciente y el subconsciente? Pues a través de lo que se puede llamar comúnmente como un fenómeno de resonancia. Quizá hayáis oído hablar de la resonancia cuando no habéis oído estos ejemplos de un cantante que empieza a dar una nota y ¡pam!, y se rompen no sé cuántas copas y demás. Pues eso se debe a que la frecuencia de la nota que está emitiendo el cantante es la misma que el material del que está hecho la copa, y como el cantante la sostiene, llega un momento en que todos los átomos de la copa resuenan tanto que se rompe el material, ¿no? Eso es un fenómeno de resonancia que se llama técnicamente. Entonces, aquí llamamos resonancia entre el subconsciente y el consciente. Por ejemplo, nosotros estamos en nuestra vida diaria y hay, en un momento dado, ya sea una palabra, un gesto, una mirada, un tono de voz, un olor, una conversación sobre un tema, un pensamiento, un recuerdo, lo que sea. Eso, en ese momento, que puede durar un rato, puede durar 3 segundos, eso, el subconsciente capta que hay una similitud con algo que tenemos ahí vivido. Y entonces empieza a emitir esa respuesta física, conductual, emocional y demás. Que si nosotros no somos conscientes o no hacemos conscientes que hay esa similitud entre lo que estamos viviendo y esa cosa del pasado, pues empezaremos con esas respuestas físicas que se sostendrán en el tiempo, conductuales de toma de decisiones y demás, que nos lleven a actuar de una forma no libre, podemos decir, condicionada. Y entonces vernos envueltos en círculos viciosos, la pescaría que se muerde la cola, o cuando solemos decir, pero ¿por qué esto me pasa siempre a mí? ¿Por qué siempre que pasa que el universo se ha confabulado aquí para mandarme siempre las mismas parejas, las mismas situaciones, los mismos jefes, los mismos problemas? Pues no es por eso, es porque hay un refrán, una frase muy bonita que me ha venido a la cabeza, que es que la vida es tan lista que nos repite la lección hasta que la hemos aprendido. Entonces, esas reacciones que produce el subconsciente, esos síntomas que se producen cuando está produciéndose esa resonancia, esos malestares que se producen cuando estamos pensando sobre algo y luego al cabo de un tiempo nos ha sentado mala cena, nos encontramos mal y viene que es que ya algo ha entrado en nuestro subconsciente, está empezando a ver esas respuestas, no nos hemos dado cuenta y al cabo de un rato nos encontramos mal. Entonces,
¿qué sucede ahí? Que ahí, a través de esos síntomas, tenemos la oportunidad de trabajar con ese pasado y tomar conciencia de algo que nos hemos dejado atrás en el camino y que nos es necesario hoy. Y nos lo hemos dejado atrás porque pensamos que ya no era importante, o que el pasado pasado está, o que se queda allí, o que qué más da si ya está pasado, o qué tendrá que ver eso con esto. O sea, tenemos tantas frases que decimos así en el día a día que con eso lo que hacemos es no desarrollar capacidades nuestras que tenemos y que el subconsciente nos está poniendo en contacto con aquellas situaciones que no hemos terminado de cerrar correctamente y que nos impiden que en la actualidad tomemos otras decisiones, nos atrevamos a hacer otras cosas, cambiemos nuestra manera de pensar de verdad, seamos capaces de afrontar retos que de otra manera no nos atrevemos una y otra vez. Todo eso es lo que nos facilita el trabajo con el consciente y el subconsciente. Voy a terminar con dos frases de Jung. Igual que hemos empezado con Jung, vamos a acabar con Jung. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. No hay toma de conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda sea, con el fin de evitar enfrentarse a su propia alma. Uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente a la oscuridad. Como sabéis, podéis contar siempre conmigo, aquí estoy para lo que necesitéis. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.